Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Animales. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y compartir el video. Hoy vamos a hablar de los hipopótamos. El hipopótamo común, llamado Hippopotamus amphibius, es un mamífero artiodáctilo, fundamentalmente herbívoro. Es, junto al hipopótamo pigmeo, uno de los dos únicos miembros actuales de la familia Hippopotamidae. A pesar de su parecido físico con los cerdos y otros ungulados terrestres, sus parientes vivos más cercanos son los cetáceos. Entre los cetáceos están las ballenas o las marsopas, por ejemplo, de los que divergieron hace aproximadamente 55 millones de años. El ancestro común de ballenas e hipopótamos se separó de otros ungulados hace aproximadamente 60 millones de años. Características. El hipopótamo común es el quinto animal terrestre más grande del mundo en la actualidad, después de las 3 especies de elefantes y rinoceronte blanco. Pueden vivir en el agua o desplazarse por tierra, y su densidad relativa les permite hundirse y andar o correr bajo el agua por el fondo de los ríos. Están considerados como megafauna actual, pero a diferencia del resto de la megafauna africana, se han adaptado a una vida semiacuática, en ríos y lagos de agua dulce. Debido a su gran tamaño, los hipopótamos son diferentes de pesar en la naturaleza, y la mayor parte de las estimaciones de su peso en estado silvestre provienen de operaciones realizadas en los años 1960. El peso medio de los machos adultos oscila entre 1500 y 1800 kilogramos. Las hembras son más pequeñas que los machos, con unos pesos medios de entre 1300 y 1500 kilogramos. Los machos más viejos llegan a pesos mucho mayores, alcanzando al menos 3200 kilogramos y en ocasiones hasta 4500. Los machos parecen que crecen durante toda su vida, mientras que las hembras alcanzan su peso máximo en torno a los 25 años de edad. Miden entre 3,3 y 5,2 metros de largo, incluida la cola, de unos 56 centímetros aproximadamente. Además, miden aproximadamente 1,5 metros de altura hasta los hombros. El rango de medidas del hipopótamo común se superpone con las del rinoceronte blanco. La utilización de métricas diferentes hace que resulte difícil establecer cuál de los dos animales es el mayor animal terrestre tras los elefantes. A pesar de ser unos animales de aspecto rechoncho, con su gran torso en forma de barril, en la tierra pueden correr más rápido que un ser humano. Las estimaciones de su velocidad en carrera varían de 30, 40 o hasta 50 km por hora. Solo pueden mantener estas altas velocidades en distancias cortas. Su boca es enorme y sus mandíbulas pueden abrirse en un ángulo de 150 grados. El cuello es corto y robusto, y el cuerpo alargado y enormemente grueso, con un dorso más elevado en la grupa que en la cruz, y hundido en la parte central. El vientre amplio y redondeado. Es colgante y llega a rozar el suelo cuando el animal camina por un terreno pantanoso. Los ojos, las orejas y las fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer en el agua con la mayor parte del cuerpo sumergido. Tienen unas patas cortas, con 4 dedos bien desarrollados en cada una, con terminaciones en pezuña, y su estructura esquelética es graviportal, adaptada para sostener el gran peso de estos animales. Como otros mamíferos acuáticos, el hipopótamo tiene muy poco pelo. Aunque no es un rumiante, posee un estómago complejo, compuesto por 3 divisiones o cámaras. La piel es lisa con pliegues en el pecho y en el cuello, y casi sin pelo. Es de color gris morado, con la parte inferior del cuerpo y en torno a los ojos y orejas de color marrón rosáceo. Son comunes los casos de albinismo. La epidermis, que es la capa externa, es uniformemente delgada, y la endodermis varía de unos 5 a 6 centímetros en la espalda, y grupa al menos 1 centímetro en la cabeza y vientre. Su piel secreta un protector solar natural de color rojizo, que hace que en ocasiones se diga que suda sangre, pero ni es sudor ni es sangre. Esta secreción es inicialmente incolora, para a los pocos minutos volverse rojo-anaranjada, y eventualmente de color marrón. Son compuestos muy ácidos e inhiben el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades. Por otra parte,
La absorción de la luz de estos pigmentos alcanza el rango ultravioleta, consiguiendo un efecto de pantalla solar. Todos los hipopótamos, incluso con diferentes dietas, secretan estos pigmentos, por lo que no parece que los produzcan en función de su alimentación. En cambio, los animales pueden sintetizar los pigmentos de precursores proteicos, como el aminoácido tirosina. La mandíbula cuenta con 2 a 3 pares de incisivos, y los caninos de la mandíbula inferior tienen la apariencia de 2 enormes colmillos, que pueden superar en el caso de los machos los 50 centímetros de longitud, la mitad en el caso de las hembras, y alcanzar un peso de 4 kilogramos. Son triangulares, curvados en forma de media luna, romos en su extremo y provistos de surcos longitudinales. Los colmillos de la mandíbula superior son mucho más cortos y débiles, y también curvados y romos en su extremo. Se han medido la fuerza de la mordedura de un hipopótamo hembra, llegando a tener una fuerza de 8100 newtons. Comportamiento. Aunque no es un animal estrictamente nocturno, son activos durante la noche. Pasan la mayor parte del día durmiendo o revolcándose en el agua o en el barro, junto a los demás miembros de su grupo. El agua les sirve para mantener la temperatura de su cuerpo baja y para impedir que su piel se reseque. Excepto para comer, la mayor parte de su vida, como el cortejo, las luchas entre ellos o el parto, ocurren en el agua. Dejan el agua al anochecer y se desplazan tierra adentro, a veces hasta 8 kilómetros, para pastar en zonas de hierba corta, su fuente principal de alimento que extraen entera ayudándose de los labios. Pasan de 4 a 5 horas pastando y pueden consumir cerca de 70 kilogramos de hierba cada noche, aproximadamente un 5% de su peso. Como la mayoría de los herbívoros, consumirán otro tipo de plantas si se le da la ocasión, pero su dieta en estado silvestre consiste casi completamente en hierba, con un consumo mínimo de plantas acuáticas. Se les ha visto en algunas ocasiones comiendo carroña, pero muy raramente y siempre cerca del agua, e incluso hay informes de casos de canibalismo y depredación. Los hipopótamos adultos no flotan y no pueden nadar. Cuando se encuentran en aguas profundas, se propulsan generalmente dando pequeños saltos por el fondo. Se mueven a velocidades superiores de 8 km por hora en el agua. Sin embargo, los jóvenes sí flotan y se desplazan generalmente nadando con impulsos de sus patas traseras. Los adultos emergen a respirar cada 3 o 5 minutos y los jóvenes tienen que respirar cada 2 o 3 minutos. El proceso de salida a la superficie y de respiración es automático. Incluso un hipopótamo que duerme bajo el agua subirá y respirará sin despertarse. Cuando se sumergen, cierran las narinas. Estudiar la interacción entre machos y hembras ha sido durante mucho tiempo complicado. Al no existir un dimorfismo sexual en esta especie, es difícil distinguirlos en estado silvestre. Aunque les guste estar en proximidad unos de otros, no parece que formen uniones sociales, excepto entre madres e hijos, y no son animales sociales. La razón por la que se reúnen tan próximos unos a otros es desconocida. Solo son territoriales en el agua, donde un macho controla una pequeña extensión del río, de unos 250 metros de longitud de media, para establecer derechos de apareamiento y que contienen unas 10 hembras. Los grupos más numerosos pueden contener hasta 100 individuos. Permiten la presencia de otros machos en su zona, pero siempre que se someta a la autoridad del macho dominante. Dentro de los grupos se tiende a segregar por género. Los machos jóvenes permanecen con otros machos solteros. Las hembras permanecen junto a otras hembras y el macho dominante permanece solo. Cuando dejan el agua para ir a comer, lo hacen individualmente. Los hipopótamos son animales agresivos. Los adultos son hostiles incluso con los cocodrilos, que a menudo viven en los mismos ríos y lagunas, especialmente cuando sus crías están entre el grupo. Son muy agresivos hacia los humanos y a menudo están considerados como uno de los animales más peligrosos del África. Y hay constancia de que hay ataques hacia personas en barcas. Tienen unas patas cortas, con 4 dedos bien desarrollados en cada una, con terminaciones en pezuña, y su estructura esquelética es graviportal, adaptada para sostener el gran peso de estos animales.
Como otros mamíferos acuáticos, el hipopótamo tiene muy poco pelo. Aunque no es un rumiante, posee un estómago complejo, compuesto por 3 divisiones o cámaras. Ubicación. El hipopótamo común se distribuye irregularmente en la actualidad en los ríos y lagos de África subsahariana, en lo que podría ser Uganda, Sudán, Somalia, Kenia, el norte de Congo y Etiopía, en el oeste desde Ghana hasta Gambia y en el África austral. Existe una población aislada en Tanzania y Mozambique. Les gusta vivir en zonas de aguas permanentes y no demasiado profundas. Alimentación. Como dijimos anteriormente, a pesar de que los hipopótamos son de dientes grandes, largos y afilados, se sabe que son herbívoros, ya que se alimentan de vegetales cerca del agua. Ellos comen diferentes especies de hierba, que son su principal fuente de alimento. Al atardecer, el hipopótamo emerge del agua y se alimenta casi enteramente de pasto corto, que tira al suelo con sus anchos labios. El hipopótamo pasa alrededor de 4 o 5 horas pastando y come entre 40 y 68 kilogramos de pasto en ese momento. Esta es una pequeña cantidad en comparación con el peso del hipopótamo, pero sus requerimientos de energía son bajos. Los hipopótamos están prácticamente inactivos a menos que se alimenten, y durante el día su gran peso es soportado por el agua. Las áreas de alimentación de hipopótamos se conocen como césped de hipopótamos. Los hipopótamos a veces viajan por varias millas para encontrar comida. Un hipopótamo no usa sus caninos grandes para alimentarse, en cambio usa sus labios para cortar las hierbas. Por la noche, siguen caminos marcados por estiércol para llegar a la tierra y alimentarse de pastos. Aunque son muy grandes, usan muy poca energía al flotar en el agua y comen 40 kilogramos de alimento todas las noches. También se sabe que los hipopótamos invaden los asentamientos humanos y pisotean las plantaciones mientras consumen granos plantados por los humanos. Reproducción. Es raro que el hipopótamo hembra se reproduzca en tierra, ya que se sabe que se reproducen en el agua. El periodo de gestación del hipopótamo femenino dura 8 meses y nace un solo ternero durante la temporada de lluvias. La cría se monta sobre la espalda de la madre por seguridad y su madre lo protege fuertemente. A los 18 meses de vida, los terneros se destetan por completo y abandonan a su madre cuando tienen entre 7 y 8 años. Ellos pastan solo cuando salen de la tierra por la noche, pero permanecen con la manada cuando están en el agua. El apareamiento se produce en el agua, con la hembra sumergida durante la mayor parte del encuentro y emergiendo su cabeza periódicamente para tomar aire. Son uno de los pocos mamíferos que dan luz abajo el agua, como los cetáceos y sirénidos. Las crías nacen también bajo el agua, con un peso de entre 25 y 45 kilogramos y una longitud media de 100 centímetros, y deben nadar hasta la superficie para tomar su primer alimento. Por lo general, paren una única cría, aunque se dan casos de... Los jóvenes a menudo se apoyan en la espalda de sus madres cuando el agua es demasiado profunda para ellos. Nadan bajo el agua para amamantarse, aunque también lo hacen en tierra si la madre sale del agua. El destete se produce entre 6 y 8 meses después del nacimiento, y la mayor parte de las crías son totalmente independientes cuando alcanzan el año de edad. Su longevidad media se sitúa entre los 40 años de edad en estado silvestre y 50 años en cautividad. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.